con motivo del triple jubileo que se está llevando a cabo en torno a la figura de Tomás de Aquino. Algunas personas me han pedido, incluso por mensaje, pues que siga tratando en estas cápsulas sobre la figura de Santo Tomás y la importancia que ha tenido, tiene y que desde luego llegó para quedarse hacia el futuro. Y hoy precisamente en ese contexto quiero detenerme en una parte, en una faceta de la vida de Santo Tomás que tiene que ver con las personas que no estuvieron de acuerdo con él y que hay que distinguir en ese grupo dos tipos, ¿no? Por un lado, los que se abrían al debate con sus ideas. A estos primeros, Santo Tomás los apreció mucho porque él consideraba que el debate, el sano debate, llevaba a la verdad. Entonces, realmente los que no estaban de acuerdo con él, y es famoso aquel debate que organizó en la Universidad de París, pues realmente no representaron ni representan mayor problema en su biografía, porque gracias a esos debates él lograba profundizar mejor en lo que quería decir. Y eso también es válido para nosotros. Yo ya tiene un tiempo que cuando me invitan a dar alguna conferencia, algún curso, me reúno con el equipo de las personas que me invitan y comento con todos ellos lo que pretendo hacer y me ha ayudado mucho porque en muchas cosas te dicen, estoy de acuerdo, pero en otras te dan otro punto de vista. Y eso, sobre todo cuando es fuera de la ciudad en la que vivo, pues me da un contexto que de otra forma no tendría. Así que de entrada, los que no necesariamente estaban de acuerdo con Santo Tomás de Aquino, pero que se abrían en buen plan, diríamos, a lo que querían debatir, lo que querían profundizar, bueno, pues en este primer punto, como digo, no hay mayor problema, incluso hay que agradecerles porque en el método de la escolástica, el escuchar todas las voces era un requisito indispensable para poder llegar a la conclusión. Dicho de otra manera, si no hubiera tenido Tomás de Aquino personas que le debatieran, pues no habría concluido como concluyó y que lo podemos ver en algunas de sus obras, o mejor dicho, en todas sus obras, pero de modo especial en la Suma Teológica. Pero también existió otro grupo, los que no estaban de acuerdo con él, pero no por un sano debate, no por una sana curiosidad intelectual, sino porque o bien no comprendían su pensamiento, o bien se habían dejado llevar por prejuicios de la época, o en algunos casos por cuestión de envidia y por cuestión de poder, de un poder enfermizo. Y en este espacio, en esta cápsula, nos vamos a referir a este segundo sector que no buscaban debatir con él, sino más bien perseguirlo y tratar, como lo intentaron, erradicarlo, no solamente cuando él estaba vivo y era un profesor, pues que reunía a multitudes de estudiantes que acaparaban la clase porque todos querían, y bueno, si yo hubiera vivido en esa época seguro que también, escuchar al profesor Tomás de Aquino, sino que también cuando muere el propio Tomás, esta figura o este grupo de los detractores, no del primer sector que buscaba debatir, sino de los que querían borrarlo, continuaron. Y voy a contar varias anécdotas en este sentido para tratar de comprender esta parte de la vida de Tomás y sobre todo yo le he dedicado unos minutos a este tema porque todavía hoy hay personas que no se acercan a comprar un libro, una biografía o a ver algún documental de la vida de Tomás de Aquino porque estas voces sin sustento de los detractores parece mentira, pero han transitado a lo largo de los siglos y todavía hoy, incluso en ciertos sectores que debieran ser amigables con la doctrina, las enseñanzas de Santo Tomás, está como vetado, no en un sentido oficial, no en un sentido explícito, pero sí bajo la idea de un autor complicado que no vale la pena leer, nadie lo va a entender y mejor lo dejamos ahí en su época, en la Edad Media. ¿En qué se basan esas premisas o esas conclusiones? En los rumores
que surgieron no solamente en vida de Tomás de Aquino, sino cuando murió, y que se han vuelto como una especie de verdad que en realidad fue derivado, como les digo, de no haber comprendido su obra o de aquellos que incluso le tuvieron envidia por el poder no buscado que Tomás de Aquino generó, pues con la credibilidad primero de su vida, pero también de la capacidad de respuesta que tuvo a los problemas de su tiempo. Sabía responder a esas necesidades y pues esto hizo que se le consultara a nivel de los papas y también de otras figuras relevantes de la historia de Europa. Bien, ¿qué podemos poner como ejemplo de estos detractores de Tomás de Aquino? Pues cuando él murió, y esto es lo sorprendente, que causó revuelo no solo en vida, sino también cuando ya había muerto, sucedió que el obispo de París, ¿sí? Monseñor Tompier, o bien conocido en español como Monseñor Esteban, el obispo Esteban, decidió en una serie de tesis prohibir el pensamiento, la doctrina de Santo Tomás de Aquino por diferentes presiones, pero también porque había confundido lo que Tomás decía con otros pensadores que entraban en la categoría de la negación de la fe, o sea, de una herejía, de una distorsión del pensamiento teológico católico. Obviamente no era verdad, obviamente no tenía sustento, pero el obispo Esteban pues inicia esa, digámoslo así, campaña de desprestigio de Tomás de Aquino, un ícono de sus detractores después de muerto, y que lamentablemente con el paso de los siglos y al no haber aclarado lo suficiente, pues todavía, obvio, ya en palabras más modernas, más actuales, continúa pues estando presente en muchos que se pierden la gran oportunidad por cerrarse al pensamiento de Santo Tomás, que cuando uno lo lee, sí, a lo mejor lo entiendo de forma directa, puede ser complicado, esto no es un rumor, esto es un hecho, pero existen muchísimos expertos, muchísimas expertas en prácticamente todos los idiomas que lo han estudiado y que nos pueden ayudar a entenderlo sin necesidad, digamos, de un preámbulo de lingüística muy complicado para el significado de lo que él redactó y de cómo lo explicó. El punto es que Monsieur Tompier, obispo de París, prohíbe, argumenta, genera una serie de tesis donde quiere quitar de en medio a Tomás de Aquino. Y ahí sucede una segunda anécdota. La primera, pues, es esta persecución cuando Tomás ya había muerto. Y la segunda anécdota, que en lo personal me gusta más que la primera, fue que a raíz de lo que el obispo Esteban dijo, desprestigiando sin duda alguna todas las aportaciones de Santo Tomás, provocó que un antiguo profesor de Tomás de Aquino, y estoy hablando nada más y nada menos que de San Alberto Magno, uno de los grandes científicos que hemos tenido en la historia, San Alberto Magno, que había sido profesor de Tomás de Aquino, era dominico igual que él, se entera de lo que el obispo Esteban está diciendo y entonces viaja desde Colonia en Alemania hasta París para defender a su alumno ya fallecido. Y a mí esto me parece algo muy grande y que refleja el vínculo de amistad y de respeto entre profesor y alumno. Alberto Magno vivió más años que el propio Tomás, a pesar que lógicamente este último era más joven, va y defiende todo el legado de Tomás de Aquino. Y aunque no consigue que el obispo Esteban reduzca, por decirlo así, la pena o su campaña de desprestigio, pues sí sirvió para todos los que vendríamos después y que no nos dejáramos llevar por esas ideas, vamos a decirlo así, o claramente infundadas del obispo Esteban en torno a Tomás de Aquino. Bien, ¿cuál es entonces la razón de todo esto que les acabo de comentar? Primero, darnos cuenta que la vida de las grandes figuras en general, pero también de quienes han ayudado a construir y a darle continuidad a la iglesia, pues no la han tenido fácil y que eso nos debe animar a todos nosotros cuando tengamos alguna dificultad o alguna incomprensión. Aprender
de estos hombres y mujeres de fe, cómo gestionaron el problema y no perdieron la fe en el proceso de la incomprensión. Este es un primer punto. El segundo punto que me parece muy importante, y este es digamos, la esencia de la cápsula que estamos desarrollando, es no perdernos del privilegio, por decirlo así, de conocer a Santo Tomás por rumores o prejuicios en torno a su persona. Prejuicios como de que se trata de un hombre de razón, pero no de un hombre de fe. Ese es el primer prejuicio. Segundo prejuicio, una mente calculadora, fría, que no conocía el valor de los sentimientos. Imagínense qué terrible, pero hay quien todavía lo piensa. Y una tercera distorsión de tantas que hay en torno de Tomás de Aquino, que yo creo que es la más actual en el sentido de que se ha arraigado mucho, la idea de que estaba tan metido en el mundo de los libros que se olvidó de los necesitados o que se olvidó de las causas sociales, ¿no? Que hoy las tenemos tan presentes sobre la mesa. Obviamente, esas tres ideas u opiniones son totalmente equivocadas y las vamos a desmontar para que los que nunca han leído a Santo Tomás se animen. Digo, es válido que a alguno no le guste y que prefiera algún otro autor. Esto es completamente normal. Hay quien, por ejemplo, y a mí me lo ha dicho, él prefiere a San Agustín. El mismo Benedicto XVI lo decía abiertamente, que valoraba muchísimo a Tomás de Aquino, pero que él prefería a San Agustín, y no hay ningún problema. Sin embargo, una cosa es preferir a uno sobre otro y otra es descalificar por rumores de la época que han ido mutando a lo largo del tiempo y que nos hablan de que aún hoy, 2024, Tomás de Aquino tiene detractores, ¿no? Entonces, este es un segundo punto, ¿sí? Del por qué estoy yo desarrollando este tema. El primero, que si en algún momento pensamos que pues la misión de cada uno es color de rosa y que todo es fácil, pues ya vemos que no, también hay que lidiar con dificultades, pero hay que hacerlo con buen ánimo. Lo segundo, que es lo que más me interesa, ayudar a que las personas no se pierdan de Santo Tomás de Aquino solo por comentarios dichos al aire de personas que no lo terminan de conocer. Y el tercer punto o razón de este espacio, pues es seguir conociendo cómo el legado de Tomás de Aquino fue defendido por San Alberto Magno y en ese sentido valorar el aporte que un profesor, un maestro puede, un aporte positivo en la vida de los estudiantes al punto de ir a defenderlos cuando hay motivos, desde luego, para hacerlos, como fue el caso. Bueno, me detengo en los detractores de hoy. Ya mencionamos a los de ayer. El obispo Esteban, obviamente no fue el único, pero de alguna manera es el que en la historia tiene nombre y apellido como detractor antiguo de Tomás de Aquino, cuando éste incluso ya había muerto, ¿no? Ahora, yo me quiero detener en los detractores de hoy y contraargumentar lo que muchas veces se ha dicho por una búsqueda sincera de decir las cosas con fundamento histórico. Hay lugares y espacios, yo mismo lo he vivido, donde de pronto citas a Santo Tomás de Aquino y todo mundo expresa un respeto, un gran pensador, pero en el fondo y de manera muy discreta, o a veces no tan discreta, se genera como nerviosismo de decir, pero ¿por qué está hablando de Tomás de Aquino si estamos en una época ya totalmente diferente? ¿Por qué está hablando de Tomás de Aquino? Y más si hay gente joven, no le va a entender. Entonces se crea inmediatamente una situación de polémica. Sin embargo, aquí hay que desmontar estas tres cuestiones que muchas veces se han puesto como argumento en contra de Tomás de Aquino. Voy a, digamos, ¿cómo decirlo? Refutar, esa es la palabra correcta, el primer argumento propio de los detractores de hoy, ¿no? Y el primero, en palabras simples, es pues que se trata de un autor muy difícil de leer y que como es difícil, mejor lo dejamos en la biblioteca. Pues mi respuesta a ese punto propio de los detractores de hoy, en torno a la figura de Tomás de Aquino, es muy simple. Reconozco
que es una lectura compleja. Lo es para mí como para cualquiera de ustedes, ¿no? Sin embargo, existen ediciones críticas, ediciones además muy pedagógicas, sí, tanto desde el punto de vista de sus biografías, de documentales, de interpretaciones de su obra, relecturas que son muy importantes y que echan abajo el argumento de que es difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos otras formas de comprenderlo ayudados por expertos que nos pueden servir de traductores o de puente. Entonces, ese primer punto de los detractores de hoy queda, por tanto, desmontado. El segundo, que fue muy de su tiempo, es o consistía en pensar que Tomás de Aquino era un hombre de razones, pero no un hombre de fe. Y eso también se echa abajo con una serie de anécdotas que sus alumnos y particularmente su secretario lograron desmontar, pues cuando vino el momento del proceso de estudio de su vida. Y es que muchos dicen, pues era muy inteligente, pero eso no basta para ser santo. Y estoy de acuerdo. La santidad no es simplemente conocimiento, es sobre todo poner en práctica los valores. Pero las personas que lo trataron echan abajo ese argumento porque cuando Tomás de Aquino tenía, por ejemplo, un dilema que le tocaba preparar una exposición y no se veía tan clara la respuesta, porque quienes hemos trabajado con dilemas éticos a modo de estudio, pues no es fácil porque son muchas las variables que entran en contacto. ¿Y qué hacía Tomás de Aquino? Todos los días celebraba la misa, era sacerdote, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasaba? Que cuando él celebraba la misa, pues todos los días, ¿no? O sea, eso queda claro. Pero cuando había una duda en específico, en esa misa diaria, en ese momento, ¿sí? Le pedía al Espíritu Santo que le ayudara a llegar a la solución. Entonces, si solo hubiera sido un hombre de letras, que tampoco habría tenido nada de malo, pero sí, no le habría alcanzado para ser santo, si solo hubiera sido de letras, no habría podido, ni siquiera habría considerado pedir la ayuda de Dios. Habría sido un autosuficiente, incluso sangrón, de difícil trato, y nos damos cuenta que no, que tenía la humildad suficiente para decir, esto me rebasa, y le pido a Dios al absoluto que me ayude a poder responder a lo que mi mente en este momento, por X o Y, no puede llegar. Entonces, es un hombre de razones, sí, porque era científico, porque leyó a todos los autores sabidos y por haber de su tiempo, una mente muy abierta, pero también una persona de fe, porque solo un creyente le pide ayuda al Espíritu Santo para resolver un dilema. Solo un creyente le da prioridad a la misa antes que las demás acciones del día. Entonces, en ese sentido, también se desmonta esta difamación de los detractores de hoy en torno a la figura de Tomás de Aquino, y que, como he dicho en otras charlas que me ha tocado dar, si tú quitas a Tomás de Aquino de la ecuación, como se ha hecho en algunos planes de estudio y en algunos planes de formación, pues lo que vas a tener es personas confundidas que no acepten vivir su fe y que no acepten vivir su vocación, porque la confusión permanente no permite llegar a nada. Hoy hay muchos problemas académicos, muchos problemas educativos que se resolverían si se retomaran aspectos de la pedagogía y del método de Tomás de Aquino. Así que haberlo quitado de la ecuación no ha hecho que se comprenda mejor la teología y la filosofía, sino más bien una cuestión confusa. ¿Y por qué Tomás de Aquino nos ayuda con la confusión? Por sus argumentos y porque muchas de las preguntas que nos hacemos, él ya las respondió. Y entonces, nosotros le podemos sumar a lo que él ya respondió los últimos descubrimientos, pero no partimos de cero, que muchas veces es el error de nuestro tiempo. Pensamos que como tenemos demasiada tecnología, que ciertamente la tenemos y no es malo, ya estamos del otro lado de la realidad y no es verdad, o sea, no partimos de cero. Incluso la tecnología actual es resultado de los avances del pasado. Pues lo mismo en pedagogía, lo mismo en teología, lo mismo en filosofía. Pero luego viene otro de los grandes puntos críticos que se dirigen a Tomás de Aquino, y es el que pues se trataba de una persona fría, calculadora, cuadrada, y volvemos a lo mismo.
acudamos a las anécdotas documentadas de su vida. Hay una frase de él que dice que cuando uno está pasando por un mal momento, recomienda darse un baño, un gusto, como puede ser un chocolate o una copa de vino, y buscar el consuelo de los amigos, así dice, o sea, reunirte con gente con la que puedas hablar. Si uno se detiene en este consejo que da para los momentos difíciles, sí, hay elementos racionales, como por ejemplo el probar algo agradable, claro que en el cerebro desencadena sustancias de que te levantan el ánimo, pero también hay elementos de sentimiento, de relación humana, de salir de sí mismo, como el valor de la amistad. Entonces, ¿cómo podemos acusar de ser un frío calculador a alguien que hablaba de acudir a los amigos en los momentos de dificultad en busca de consejo? ¿Cómo podemos hablar de una mente calculadora cuando hay una anécdota de que muchas veces de lo que se ganaba con sus obras lo dedicaba a organizarles una comida a sus compañeros frailes para que comieran algo más agradable y fuera de la rutina? Un calculador no hace eso. Estamos hablando de una persona que sí tenía sentimientos, pero encausados, que ese es el problema de hoy, que no los encauzamos y entonces pensamos que tener dominio propio es sinónimo de cuadratura, cuando en realidad es sinónimo de inteligencia emocional. Entonces también ahí queda desmontado pues este punto de los detractores de hoy. Y el último, que también me parece preocupante, los que pensaban que pues ser indiferente a los grandes temas sociales. En la iglesia de la que formamos parte, los temas sociales en todas sus variantes han adquirido relevancia y me parece muy bien. Incluso podemos ubicar que fue a partir del Papa León XIII con la encíclica Rerum Novarum, que se puede traducir como de las cosas nuevas, que toda la cuestión laboral, la cuestión que más adelante va a ser de los temas de migración, de inclusión de la mujer y demás, pues van naciendo de esa reflexión que evoluciona. Entonces, que tengamos en alta estima las grandes cuestiones sociales está muy bien, pero no podemos resolverlas como si Dios no existiera. Entonces, Tomás de Aquino no es alguien ajeno a los problemas de su tiempo. ¿Y cómo puedo demostrar esto? Uno de los grandes temas que Tomás de Aquino trata es sobre la justicia. En el mundo del derecho, muchos de los conceptos que se tienen dentro de las fuentes formales han sido definidos, sí, por los filósofos griegos, pero puntualizados por figuras como la de Tomás de Aquino, que tiene todo un tratado sobre la justicia y que varios de los medios de protección de la Constitución toman como referencia, como antecedente, lo que Tomás de Aquino estableció en ese escrito sobre la justicia. Por lo tanto, no podemos acusar a alguien que reflexiona sobre la justicia de ser indiferente a los problemas de su tiempo. Simplemente que él consideraba que para poder generar un cambio social, primero había que tener un plan. Y ese plan se desarrolla en la investigación, en la vida de estudio, en una propuesta intelectual, porque muchas veces queremos hacer cosas sin una hoja de ruta y pues es como tratar de llegar a un destino sin conocer las coordenadas, ¿no? O sin seguir las indicaciones del GPS. Pues para Tomás de Aquino el equivalente al GPS eran sus estudios, eran sus libros y ya luego la experiencia de cada día pues era ir siguiendo esa ruta trazada. En conclusión, porque no quiero tampoco extenderme mucho, porque hoy hablé acerca de los detractores de Tomás de Aquino, los de ayer y sobre todo los de hoy, para que si alguno de ustedes, sin importar su edad, profesión, procedencia, les interesa o les ha interesado explorar esta figura y a la hora de que lo han intentado, pues se han topado con estos comentarios que desaniman, que mejor no, que es aburrido y todos estos prejuicios, no lo sigan, porque hay fundamento, como lo que les acabo de plantear, esto está pues, en los documentos, en las fuentes, en los testimonios de las personas que lo conocieron y bueno, hoy día hay institutos en todo el mundo tomistas oficiales que pues tienen toda esta fundamentación, así como la Comisión Leonina, que es la que tiene los escritos originales de Tomás de Aquino, ¿no? Pues hay instituciones que avalan esto, por lo tanto,
no desanimarse. Obviamente, no le vas a poner a un niño de jardín de niños la suma teológica ni las vías para demostrar la existencia de Dios. Nadie está pidiendo eso. Pero en el caso ya de bachillerato y universidad, sí que es necesario aprovechar esta figura y no desanimarnos por estos prejuicios que acabo de mencionar, sino tener la apertura suficiente para descubrir este patrimonio. Nadie debe pelearse con una herencia llena de activos. Cuando la herencia pues es más deuda que activo, bueno, pues eso sí repudiarla. Pero cuando es una herencia que está llena de activos, llena de puntos positivos, llena de ganancias, como es el patrimonio de Tomás de Aquino, pues iría en contra del sentido común desperdiciarlo. Pues que esto motiva a seguirlo investigando, a darlo a conocer, sobre todo entre la gente joven. Tomás de Aquino tiene mucho éxito con la gente que busca, que tiene dudas, que esté inquieta, pues yo creo que vale la pena, sobre todo en el triple jubileo, desempolvarlo, obviamente, hacer una relectura y presentarlo como lo que es una herencia que vale la pena, sobre todo para ir, como digo, creando esa estructura, esa hoja de ruta que nos pueda ayudar pues, a tener claridad en las decisiones, tanto individuales como colectivas, que se tengan que hacer pues, en la línea de la fe y del compromiso social. Porque una cosa, como lo hemos dicho, no está peleada con la otra. Hasta aquí por el día de hoy.